Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal www.tutorialseuler.com. Vamos a hablar hoy brevemente sobre la antiderivada. La antiderivada es una función, como su nombre lo indica, contrario a la derivada. Eso significa que vamos a devolvernos de la derivada. Comencemos. Nosotros antes nos daban esta función f de x igual a 8x a la 9 más coseno de x más logaritmo natural de x más Euler a la x más arcotangente de x menos 24, una función sencilla cualquiera. Y nos pedían hallar la derivada. Entonces nosotros simplemente aplicábamos las leyes de la derivada, que son las siguientes. Entonces aquí para derivar 8x a la 9, hacemos 9 por 8, 72, x, porque acuérdense que nosotros multiplicábamos y a este exponente le restábamos 1. Entonces nos queda 9 menos 1, 8, más. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? La derivada del coseno de x es menos seno de x, ¿correcto? Más la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, más la derivada de Euler a la x, que es ella misma, Euler a la x, más la derivada de arcotangente de x, que es 1 entre 1 más x al cuadrado menos la derivada de 24, que por ser una constante es 0. ¿Correcto? Entonces, ahora el ejercicio que nos están pidiendo es contrario. Es, yo a vos te voy a dar esta derivada y me vas a decir, por favor, cuál es la función cuya derivada es este resultado. De manera que a mí ahora me van a dar la derivada y voy a tener que hallar la función cuya derivada sea esta. O sea, y a eso se le llama la función primitiva. Entonces, nosotros al tener una derivada y al hallar la antiderivada, vamos a hallar una función que se llama la función primitiva, ¿correcto? Entonces, empezamos. Entonces, si esta es la derivada, la función primitiva la vamos a denotar con una f mayúscula. Correcto. Entonces, nosotros antes teníamos que para sacar la derivada, cogíamos este número, lo multiplicábamos por este y le restábamos a este número 1. Ahora vamos a hacer la operación contraria, que es a este número le voy a sumar 1, entonces pongo 72, a este número le sumo 1, 8 más 1, 9, y como antes multiplicábamos, ahora dividimos por este número de acá, y ahí obtenemos el primer elemento de nuestra derivada, más. Ahora, ¿cuál es la función cuya derivada es menos seno? La función cuya derivada es menos seno es la función coseno. De manera que la antiderivada de menos seno es coseno de x. Entonces, más coseno de x. Sigue. ¿Cuál es la función cuya derivada es 1 sobre x? Entonces la función cuya derivada es 1 sobre x es logaritmo natural de x. Entonces, más logaritmo natural de valor absoluto de x. ¿Por qué valor absoluto? Sin ir a profundizar mucho. Lo que pasa es que todos sabemos que el dominio de la función logaritmo natural son los x con valor positivo, de manera que nosotros le encerramos esa x en barras de valor absoluto con el fin de garantizar de que la función sí existe dentro de los reales. Más, ¿cuál es la función cuya derivada es Euler a la x?
la función cuya derivada es Euler a la x es ella misma, Euler a la x. Entonces, la antiderivada de Euler a la x es Euler a la x. Y por último, más cuál es la función cuya derivada es 1 más x a la 2. La función cuya derivada es 1 más x a la 2 es arco tangente de x. Un elemento supremamente importante dentro de las antiderivadas es agregar esta constante. ¿Por qué? Porque nosotros nos dieron esta función, se supone que nosotros no conocemos esta función que nos dieron acá. De manera que entonces aquí seguiría tácitamente un 0, entonces la función cuya derivada es 0 es una constante. Como nosotros no sabemos cuál constante es, simplemente le ponemos el valor de c. Y ahí obtenemos lo que se llama un mapa de funciones. Rápidamente, nosotros acá tenemos en un plano cartesiano de los números reales, tenemos acá, entonces, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, listo, y nosotros obtenemos acá un montón de funciones. Todas estas funciones son paralelas. ¿Por qué son paralelas? Porque tienen la misma derivada. Y recordemos que al tener la misma derivada, tienen la misma pendiente. Entonces nosotros tenemos acá ¿cuántas funciones? Infinitas funciones cuya derivada es esta. Ahora, nosotros más adelante vamos a mirar cómo sabemos cuál es la función que tenemos. Y eso depende de este valor de c. De manera que entonces nosotros, dependiendo del valor de c, nos tendrían que dar un punto sobre la curva, obtenemos esta función antiderivada. Bueno, ahí se me complica un poco, pero sabemos pues que es paralela. Es esta función que yo grafiqué acá, dependiendo de ese valor de c, es el resultado o la gráfica de la función primitiva de esta derivada. Esto es el principio básico de un tema que se llama las integrales. Con este tema nosotros podemos sacar distancias. Si nos dan la aceleración, entonces podemos hallar la velocidad. O sea, si nosotros sabemos qué son las derivadas, al hacer la operación contraria, obtenemos cuáles son las antiderivadas. Como les decía, si nosotros con la función del espacio sacamos la velocidad, con la función de la velocidad obtenemos el espacio recorrido por una partícula. Si nosotros tenemos la función de aceleración de una partícula, obtenemos la antiderivada y ahí obtenemos la velocidad de esa partícula. Sabiendo la velocidad inicial de esa partícula, o sea, cuál es la primera velocidad que tiene esa partícula, podemos obtener el valor de c. Y una vez teniendo esos datos, podemos obtener la función del espacio recorrido por esa partícula, también nosotros sabiendo cuál fue el espacio inicial recorrido. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero entonces que este pequeño video les dé a ustedes unos indicios de cuál es la introducción, el principio de las funciones de las antiderivadas. Entonces recuerden que en www.tutorialseuler.com encontrarán este y más videos para que se inicien en sus estudios ahora que está comenzando el semestre.